Bueno, pues Afala es la lengua que tenemos aquí en estos tres pueblos, en Valverde del Fresno, en Eljas y en San Martín de Trevejo. Es nuestra lengua, una lengua que se ha conservado desde hace varios siglos y que forma parte de nuestro patrimonio, y que es la lengua que se habla, como te he dicho, mayoritariamente en los tres pueblos. Es nuestra lengua tangible. No tenemos otro vehículo de comunicación que es Afala, y en cada municipio se habla de tiene su diferente variedad. Aquí en San Martín es Omañeu, en Elja se llama O Lagarteiro y en Valverde del Fresno se llama O Valverdeiro. Se ha conservado porque esto fue repoblado en el siglo XII por familias galaico, porque la Fala es una variante del galaico portugués. Entonces, en la época de la Reconquista, la repoblación que se hizo en esta zona, por diversos motivos de riqueza de la zona, de abundancia de ríos, de agua, de madera, del campo productivo, pues la gente que repobló estas zonas se estableció de una forma definitiva y se ha conservado. También la influencia con Portugal, la proximidad con Portugal, que al ser un variante del galaico portugués, pues todo ha hecho que aquí se haya conservado, se ha transmitido de padres a hijos. Sí, esta lengua la tenemos en nuestros tres pueblos porque viene del tiempo del medievo, de las repoblaciones, una lengua que hemos sabido guardar de generación en generación, y es nuestro, como dije antes, nuestro vehículo de comunicación. No tenemos otra, la habla el 95% de la población actual. La Fala está declarado bien de interés cultural por la Junta de Extremadura, es un bien de tipo inmaterial. La Fala está incluida en el catálogo de lenguas minoritarias europeo, y bueno, y además es una de las lenguas minoritarias más habladas de toda la geografía española, incluido lenguas cooficiales mucho más, con más población, es decir, que aquí lo habla el 90% de la población. La forma de aprenderlo es una forma natural, es decir, una forma, se aprendía en casa, pero evidentemente claramente la forma de transmitirse ha sido de forma oral, de padres a hijos. El principal encanto que tiene Afala es que es un tesoro, y con ese tesoro lo hemos sabido conservar en nuestro, no sé, es que para definir la Afala lo queremos tanto, que es nuestro mayor tesoro. En Sierra de Gata tenemos fiestas muy singulares, concretamente una muy importante en Villanueva de la Sierra, con la celebración de la Fiesta del Árbol, una de las fiestas medioambientales más antiguas del mundo. Si hablamos de romerías o fiestas de agosto, tenemos que mencionar las fiestas en honor a San Blas, que se celebra en muchísimas localidades. Moraleja o cillera los sirven los cazadores, los escopeteros. En Valverde tiene que ver mucho el folclore, la tradición con los caballos. Y hablando de fiestas, seguimos con la Semana Santa. Hay dos celebraciones muy importantes en esta comarca. Una es en Robledillo de Gata y otra es en Torrecilla de los Ángeles con la Pasión. Seguimos hablando de fiestas. Hay una de las fiestas, uno de los ritos más antiguos de toda Extremadura, que es un rito ancestral que se celebra en Torre Don Miguel, con el capazo. Tiene que ver con la cultura y sobre todo algo muy nuestro, con el aceite. Seguimos hablando de fiestas, porque si una de las cosas que permite la Sierra de Gata es hacer un paseo por tradiciones, por su cultura. Hablamos de romerías, como hemos dicho, la Cruz Bendita, que lo que hacen en estas celebraciones es dar petición y bendición a los campos. Otra de las fiestas importantes que se celebra en Hernán Pérez es la Enramá, donde un sorteo de mozos y mozas hace que sean novios durante días. Y ahora ya sí, nos vamos a otra de las celebraciones que tenemos en la zona del Valle de Jálama, San Martiño, que se celebra en noviembre, concretamente la fiesta de los vinos. No, porque así no se le viene al rincón. Mira, ¿ves? ¿Ves? Las bolas, jugamos una mano a las bolas, con dos bolas. Antiguamente, cuando las abuelas no iban a los bares, y los hombres iban a los bares, y las mujeres se venían a jugar a las bolas, sobre todo los domingos. Solo se juega en Villamel. Sí, la artesanía en Sierra de Gata es singular
y es una zona donde siempre han existido artesanos en casi todos los pueblos de la comarca. La artesanía más habitual en Sierra de Gata se podría dividir en 2 y en 3 artesanos, fundamentalmente en zonas grandes, como serían la cestería, como sería la sillería, la albardería, la herrería, la artesanía de costura, que se podría denominar, como podrían ser los encajes que se realizaban dentro de la sierra. Pues otro tipo de artesanía sería la del cuero, sería la forja, sería la del hierro, que también suelen trabajar mucho en algunos pueblos de la sierra. A ver, la artesanía característica de Sierra de Gata fundamentalmente es el encaje de bolillo. El encaje de bolillo se ha realizado en Sierra de Gata a lo largo de todos los siglos. En todos los municipios se solía trabajar el encaje de bolillo. Es verdad que se fue perdiendo y la cuna del encaje que quedó en Sierra de Gata es en Acebo, donde siguen quedando el mayor número de encajeras de la sierra. Pero el encaje se realizaba en todos los municipios. La artesanía textil de Sierra de Gata está fundamentalmente el encaje de bolillo, como te acabo de decir, pero existían también la malla, el encaje de agujas, los bordados tradicionales a bastidor, los deshilados, el punto, la almazuela, que es lo que hoy popularmente se conoce como patchwork, a todos los niveles, pero que aquí también se desarrollaban. Cada una de ellas tienen unas características particulares. Por ejemplo, pues el encaje de bolillo se trabaja en una almohadilla con unos palos que van realizando una labor que se cruza y que son las propias alfileres los que van definiendo ese encaje, porque son los que marcan de alguna manera el dibujo que se realiza. Son labores laboriosas porque necesitan tiempo y delicadeza fundamentalmente, ¿no? Entonces, primero hay que ir trabajando lo que sería el entramado de la propia labor para después definirla. Y una vez que ya está definida es cuando nosotros vemos pues la belleza que lleva la labor que has realizado. En invierno fundamentalmente se trabajaba dentro de casa y en verano se trabajaba fuera de la vivienda. ¿Por qué? Porque se salían, por ejemplo, las encajeras salían con las almohadillas, se sentaban en la puerta, era la red social existente de aquella época. Solían quedar con familiares, con amigas, con vecinas para hacer cualquier labor o cualquier bordado. Yo me acuerdo de pequeña en zonas de aquí de mi pueblo donde a lo mejor ibas y estaban con el bastidor gente mayor con gente joven bordando, ¿no? Y en Acebo, sin ir más lejos, si tú caminabas por las calles de Acebo, el mismo sonido del encaje te iba llevando a las distintas calles del pueblo porque iban sonando los bolillos. Entonces son labores que en invierno estaban más recogidos y en verano salían al mundo.